Generalmente, a veces el Estado no puede intervenir porque es una cuestión privada. Incluso uno no puede intervenir si no se hace formalmente una denuncia. Uno si lo visualiza y encuentra y tiene las pruebas, sí, como miembro del equipo de salud puedo hacer una denuncia porque sucedió la violencia en la persona que yo estoy cuidando. Pero cuando se produce en el ámbito familiar, dentro de la casa, es muy difícil ayudar, es muy difícil el abordaje, porque sin denuncia no se puede intervenir. Y la verdad que cuando hay una pareja que instala y naturaliza como un modo de vida y de relacionarse la violencia, pone en riesgo muchas veces la propia vida y la vida de los menores. Los eventos adversos de la niñez se da también por violencia y se da también por divorcios y se da también porque hay enfermedades mentales en algún miembro de la familia. Cuando algún miembro de la familia, mamá o papá, tiene una enfermedad mental, evidentemente el cuidado está vulnerado y no es el adecuado, porque no se cuenta con las capacidades suficientes. Entonces, es lícito y se sugiere siempre preguntar si la mujer evita o no quiere que lo visite algún miembro de la familia para avisar al personal de seguridad, porque a veces las mujeres encuentran un lugar de protección en el hospital. Cuando nosotros visualizamos, valoramos, observamos esta situación, hay que darse el tiempo de indagar en profundidad para poder realmente dirigir estrategias e intervenciones de enfermería que la ayuden concretamente a esa mujer. Y que se vaya con alguna cuestión de terapéutica, de acompañamiento, de ayuda, para evitar seguir sufriendo la violencia en la casa. Por supuesto que la pobreza es un obstáculo tanto para el hombre y para la mujer, y la pobreza es lo que hace fracasar muchas veces los resultados sanitarios, los resultados de atención de la salud. La pobreza es un factor de vulnerabilidad para enfermar. Ambos sexos tenemos muchísimos riesgos de enfermar, muchísimos problemas para promocionar la salud y escasos recursos para prevenir enfermedades cuando somos pobres. Cuando la pobreza afecta el grado de educación y de la accesibilidad a la educación que tenemos las personas, eso profundiza la escasa capacidad para cuidarse. Si yo tengo una mamá y un papá que en la entrevista vienen y le digo, mire, tienen que venir tal día, se lo doy anotado y no pregunté, ¿usted sabe leer? Hoy por hoy nosotros algunos analfabetos tenemos, pero está en la experticia nuestra de trabajar holísticamente y preguntarle, ¿usted sabe leer? ¿Usted me entiende la letra? Porque por más que yo le diga, y si le doy escrito, si no sabe leer, he perdido la oportunidad de empoderar para la promoción de la salud de un menor que está totalmente dependiente de los adultos responsables. O viene gente que habla el guaraní y no entiende, entonces busquemos a alguien. Siempre entre nosotros hay alguien que habla guaraní. Bueno, en Santiago es más común el quechua, pero aquí el guaraní hay mucha gente que sabe. Entonces tenemos que buscar estrategias
de hacer efectivo la intervención y el cuidado de enfermería. Porque si no, es imposible promocionar la salud. La educación, saber leer y escribir, es fundamental para el cuidado de la salud. Entonces, la pobreza, tengan en cuenta que es un factor de riesgo para ambos sexos y que nos aumenta la vulnerabilidad para enfermar y para promocionar la salud. Desde 1994 tenemos el programa materno-infantil, que justamente lo que trata de impactar es en disminuir la mortalidad en el área materno-infantil, tanto de la madre como de los recién nacidos, y a su vez mejorar las condiciones de vida de la población. Cuando hablamos de mortalidad estamos hablando de los riesgos de enfermar que tenemos y por qué o cuáles son las causas de muerte de esa comunidad en una edad fértil y que ha dado a luz y que hoy por hoy sabemos que el embarazo, parto y puerperio son situaciones fisiológicas que con mínimas intervenciones no se produce enfermedad ni muerte dentro del sistema de salud. Pero sabemos que estas situaciones de embarazo, parto, puerperio o abortos inducidos ponen en riesgo a la población cuando se accede a un sistema de atención que no es el adecuado. Por supuesto que los objetivos generales es mejorar el acceso y la calidad de atención de salud a las mujeres, niños y adolescentes. ¿Por qué hablamos adolescentes? Porque nosotros en la adolescencia tenemos nuestra iniciación sexual y es ahí donde tenemos que trabajar para promocionar la salud sexual, para prevenir las infecciones de transmisión sexual, para trabajar con los adolescentes que las relaciones sexuales es una necesidad básica y que tiene que ser satisfactoria y de bienestar. Por supuesto que todo esto enfoca hacia la adquisición de estilos de vida saludable. Si yo trabajo desde el niño y del adolescente, ya van a naturalizar. Ustedes saben que tenemos un sistema nervioso autónomo. Y cuando el sistema nervioso autónomo aprende estilos de vida saludable, se automatiza de tal manera que promociona la salud por el resto de la vida. Pero necesitamos que el sistema de salud asuma la necesidad de educar, de informar, de controlar, de validar, de hacer un seguimiento que realmente estos programas estén impactando y que llegue a toda la población en su conjunto. Porque nosotros tenemos el problema de que el programa materno-infantil a algunas áreas rurales no llega. A algunas áreas de nuestro querido país no hay unidad sanitaria. No hay cómo hacer un control de embarazo y control de niños sanos. Entonces, en esos donde no hay, el sistema de salud tiene que enviar. Tiene que buscar las estrategias necesarias para que este objetivo de acceso a la calidad de atención se efectivice. No hay otra. Por supuesto que promover la atención integral con énfasis en las acciones preventivas. Siempre es más barato promocionar la salud y prevenir la enfermedad que tratar la enfermedad y restaurar la salud. Porque a veces las enfermedades dejan secuelas y la rehabilitación impacta en la calidad de vida de la gente. Y la calidad de la vida de la gente a veces impacta en su futuro y en su proyecto de vida. Por lo tanto, estamos pensando desde la salud colectiva. Y estamos pensando
de cómo mejorar la calidad de vida de la comunidad en general. Desarrollar estrategias de prevención y de autocuidado. Esto es información, educación, talleres, campañas y seguimiento. No hay otra cosa. Acá no se necesita tomógrafo, no se necesita ecógrafo color, no se necesita los mejores equipos de laboratorio. Acá se necesita capital humano. Capital humano que piense y adhiera a un enfoque de un sistema de salud basado en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Un cambio de modelo, porque bueno, esto creo que se los dije alguna vez en Fundamento, pero ¿alguna vez han escuchado manifestaciones que la gente haya salido a pedir vacunas? No. ¿Y tomógrafos? ¿Y mamógrafos? Entonces de esto se trata. Estamos con un modelo que la gente se termina enfermando porque el capital humano y el sistema de salud no han dado respuesta a la epidemia. Por supuesto que el programa materno-infantil tiene estrategias de acción, tiene una sensibilización, tiene una capacitación y una supervisión, tiene que tener una articulación y una movilización de todos los recursos, tanto recursos financieros como recursos materiales y como capital humano. Estos tres se tienen que articular de tal manera que haga posible que ese programa materno-infantil se cumpla. Por supuesto que la salud sexual y reproductiva es parte muy importante de la promoción de la salud, porque antes se pensaba en la promoción de la salud y se obviaba y no se hablaba de la salud sexual. Y nosotros sabemos que la salud sexual y reproductiva es justamente un punto trascendental para la promoción de la salud, para el mejor desarrollo de las familias y la prevención de muchas enfermedades. Ustedes saben de que hasta el 2004 no se vacunaba contra la hepatitis B, hasta que se demostró con evidencia científica que la hepatitis B se contrae por relaciones sexuales. Y se pensaba que la hepatitis era solamente con material contaminado, con comida contaminada, el estar en contacto con enfermos en su etapa de contagio, pero se desconocía que era una infección de transmisión sexual. Por eso, a partir del 2004, a esta parte, se ingresa al calendario nacional obligatorio en la República Argentina, y nosotros 2002, 2003, 2004 hicimos campaña de vacunación a todos los adolescentes a partir de los 11 años, porque sabíamos que era la iniciación sexual. Y también sabemos que la salud sexual no siempre es lo que definimos como capacidad de disfrute de una vida sexual satisfactoria, sin riesgo de procrear y con la libertad para decidir hacerlo. Esto no sucede en el debut sexual de los adolescentes siempre. A veces el debut sexual aparece por una imposición, por una moda, porque mi amiga o mi amigo lo hizo, yo también lo quiero hacer, yo quiero saber de qué se trata. Entonces, en esa etapa donde las personas estamos construyendo nuestra personalidad, es ahí donde tenemos que trabajar fuertemente para la salud sexual y reproductiva. Por supuesto que la salud reproductiva es cuando yo
mentalmente, socialmente, planifico ser madre con mi pareja o madre soltera. La salud reproductiva es esa libertad que tengo yo de decidir en qué momento quiero ser madre, gracias mi vida, y en qué momento quiero ser padre. A veces en la adolescencia los embarazos no deseados es un factor de ruptura de una pareja adolescente. Y es un factor de abandono de la escuela secundaria. Y dijimos que la educación era muy importante para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Por lo tanto, los embarazos adolescentes y los embarazos no deseados impactan en la calidad de vida de la gente, tanto de la mujer como del hombre. Yo tengo conocidos, amigos de mis hijos, que fueron embarazos adolescentes, la niña vive con el niño, la pareja vive solo y es como que está tratando de encontrar su rol paterno. Otros, en cambio, se han ido a vivir juntos, porque puede pasar que se encuentren o se separen, o se separen y después se reencuentren. Pero eso es una vivencia no esperada para la adolescencia. En la adolescencia estoy construyéndome como persona. En la adolescencia estoy desarrollando mis caderas para después poder ser madre. En la adolescencia estoy produciendo los varones la testosterona y espermatozoides suficiente para evitar, después con la maduración del epidídimo, engendrar hijos sanos. O sea, que la adolescencia es una etapa de altísima vulnerabilidad para estas cuestiones sociales, pero también de una enfermedad congénita. Por la inmadurez del sistema. Puedo tener un aborto espontáneo. Y la verdad que tener un aborto espontáneo a los 13 años pone en riesgo al adolescente, pone en riesgo las relaciones familiares, pone en riesgo la salud en general de la niña y de la familia. Entonces, estas cuestiones de salud sexual y reproductiva tenemos que abordarlo y ser capaces de trabajar desde la escuela primaria en adelante. Ustedes saben que acá hay mucha discusión en nuestro país, que todavía hay escuelas que no aceptan la educación sexual. Hay escuelas que lo han puesto y lo han entrado por la ventana porque se reconoce la necesidad. Se ha trabajado y se ha discutido como 2 años en las currículas de la primaria y de la secundaria. Lo que sí hay evidencia en el mundo que cuando se trabaja y se educa en esto, se adquiere mejor la salud sexual y reproductiva y la promoción de la salud, y han disminuido significativamente las infecciones de transmisión sexual. Esto ya hay. Por supuesto que cuando hablamos de adolescentes, estamos hablando de un concepto de sexualidad. Y ese concepto de sexualidad involucra tanto lo biológico como lo psíquico y lo socialmente. Nosotros todos socialmente somos una sociedad sexual. Todos tenemos sexo. Aunque seamos homosexuales, el sexo o la sexualidad está presente en cada uno de nosotros. La sexualidad tiene características particulares según el ciclo de la vida o la edad de la persona. Pero también tiene
características de acuerdo al contexto y a la familia donde se inserta. Por supuesto que la sexualidad tiene múltiples posibilidades y fines diferentes. La sexualidad es una conducta social. No hay secreto en eso. Por lo tanto, el programa de educación sexual o de identidad sexual, que ambas cuestiones se están entrelazando, porque nosotros no podemos decir educación sexual solo pensando en la heterogeneidad o en la bisexualidad. Estamos pensando en la sexualidad y la educación sexual también como una construcción de una identidad sexual. Porque la sexualidad en su conjunto implica conductas de higiene adecuada, conductas de decisiones en la libertad de cuándo voy a tener una relación sexual, cómo la voy a tener a esa relación sexual, con protección, sin protección, si uso la protección, qué tipo de protección voy a tener. Ustedes saben que están los preservativos masculinos y femeninos. En esta sociedad no se ha desarrollado el preservativo femenino, cuando en realidad es realmente un elemento de barrera adecuado, porque en comunidades que se ha instalado se ha disminuido las infecciones de transmisión sexual y se ha disminuido el embarazo no deseado. Entonces, tanto el varón como la mujer deberían tener disponible en el sistema de salud los preservativos. Ustedes van al sistema de salud, solamente hay masculino. Acá en los licencias, masculino. Es como que el preservativo de la mujer todavía no hay adherencia de las mujeres en nuestro país. Es como que hemos sostenido la sociedad patriarcal, donde decimos, vos sos hombre, vos tenés pene, vos tenés que cuidarte, vos tenés que protegerme. Y yo, como mujer, paso a ser pasiva. Y no está bueno. Porque yo sé que tengo preservativo femenino. Si el otro no lo tiene, ¿por qué yo no lo puedo tener y usarlo? Porque ¿cuáles son las relaciones sexuales de mayor riesgo? Las casuales. Aquellas que no han sido programadas y que son casuales y que es un encuentro fugaz. Esas son las relaciones de mayor riesgo, porque no lo conozco al otro. Y posiblemente yo como mujer esté cursando una infección herpética, que todavía no tengo síntomas, y tengo una relación sexual y el varón, sin saberlo, se fue contagiado. Entonces, lo que quiero decir es que cuando hablamos de sexualidad, tenemos que hablar de una necesidad básica como el comer, porque todos tenemos sexos y todos, de alguna manera, o con el sexo opuesto o con el mismo sexo, tenemos cierta necesidad de encuentro, de bienestar y de satisfacción. Y de goce, porque la vida también es gozar. No es solamente venir a estudiar, trabajar y rendir parciales. También es goce. Pero para tener una vida sexual saludable hay que tener información y educación. Y ahí nos insertamos también las enfermeras y los enfermeros. Por supuesto que para hablar de un programa de educación sexual y de identidad sexual hay que tener competencias y habilidades sociales, competencias comunicacionales. Uno tiene que aprender cómo hablar con el otro, cómo enseñarle al otro y cómo de alguna manera reasegurarme que el otro comprendió la información. Los grandes fracasos de los preservativos
que tienen 35 en algunos contextos, 45% de efectividad para evitar un embarazo no deseado, es por el mal uso. O sea, todavía, ¿cuántos años? Miren, desde la época de Aristóteles, que se usaban los preservativos con la tripa de cordero, para acá, existe el preservativo masculino. Y todavía no saben usarlo. Entonces, hay que trabajar y hay que informar y hay que educar que cuando yo inicio una relación sexual, los juegos premonitorios, los juegos previos de acercamiento de los órganos sexuales, ya hay líquido seminal y hay líquidos vaginales que en realidad, si yo no estoy puesto el preservativo varón o preservativo mujer, ya hay posibilidad de un embarazo no deseado. Esto de que, vamos a decirlo, no académico. Hago un paréntesis. Pero si yo acabé afuera, dice, ¿cómo te embarazás si acabé afuera? Yo digo, pero a ver, pibe, ¿dónde no entendiste? ¿Cómo puede ser que esté embarazada si yo, antes de eyacular, me puse el preservativo? A ver, ¿qué no entendiste? Que cuando estabas en los juegos, ¿qué creías? Que lo que te salía no tenía espermatozoide. ¡Error! De la primera relación sexual, yo no me puedo embarazar. Otra creencia, ¿de dónde sacan las mujeres que en la primera relación sexual no se embarazan? No estoy menstruando. Yo estoy menstruando, no me puedo embarazar. ¿De dónde sacan? Una ovula, a veces intramenstrual. Y cuando yo tengo una relación sexual y estoy ovulando, si es mi primera relación sexual y el buen espermatozoide llega a mi óvulo, me embarazo. O sea que hay creencias que hay que quitar la mística. También con el tiempo de vida que tiene el espermatozoide, estamos hablando. Seguro. Ustedes saben que un espermatozoide con buena carga, con buena vida, con buena movilidad, hasta 72 horas puede llegar a fecundar el óvulo. O sea que hoy tuve la relación sexual y me embaracé dentro de 2 días. A ver, esto hay que informarlo, hay que enseñarlo y hay que quitar las creencias que no tienen asidero científico y por eso estamos muchas veces contra los molinos de viento. Porque las adolescentes y los adolescentes se siguen embarazando. Siguen abandonando la escuela, siguen siendo padres jóvenes y terminan muchas veces conformando familias disfuncionales, donde el menor, sin necesidad, comienza a crecer y a desarrollarse en una familia con muchísimo riesgo para su crecimiento y desarrollo normal. La pubertad es realmente el momento donde el niño o la niña madura sexualmente. Y acá uno tiene que trabajar con los padres, como padres y madres, que las poluciones nocturnas, cuando una niña o un niño dice, me desperté húmedo, ahí empezó la pubertad y la maduración sexual, porque ya está teniendo actividad hormonal, que es lo que va
a estimular justamente la producción y las secreciones vaginales. Por lo tanto, hay ya niñas que a los 9 años están menstruando. La Organización Mundial de la Salud da como de 10 a 14 la pubertad. Pero sepamos que ya hay excepciones de niñas con 9 años que están menstruando. Por supuesto que una vez que se instala la madurez sexual, estoy listo para procrear, independientemente de la edad. Si yo empiezo a ovular y el varón empieza a producir espermatozoides, independientemente de la edad, inician una vida fértil. Pueden embarazarse en la primera, la segunda, la tercera, en cualquiera, siempre y cuando no hagan un uso de su libertad para promocionar su salud sexual y prevenir las infecciones de transmisión sexual y evitar los embarazos no deseados. Yo tengo un hijo que dice: yo para que no se embarace, yo uso 2 preservativos. Es una nueva, le digo yo, déjate de joder. Entonces, a ver, hay que naturalizar el diálogo con los hijos y el diálogo con los adolescentes en las escuelas para empoderarlos, para promocionar su salud sexual. No hay otra. No puede ser que sigamos escondiendo el tema cuando sabemos que socialmente somos seres humanos sexuados. Por supuesto que los cambios fisiológicos se producen en la glándula hipófisis o pituitaria, se ubican en el cerebro y empieza a producir hormonas en los testículos del hombre y en los ovarios de las mujeres. La testosterona, la progesterona, los estrógenos en diferentes cantidades y proporción, por lo cual la madurez sexual es con la maduración hormonal, que a veces se ha verificado que está rondando en estas edades, pero puede ser antes o después. La reproductividad es esa capacidad que tenemos los seres vivos para procrear y que los seres humanos, a través del contacto sexual entre mujeres y hombres, nos podemos reproducir. Por lo tanto, las relaciones sexuales son necesarias, como decía Collier, para la preservación de la especie. ¿Se acuerdan que Collier definía cuidar como toda actividad que promueve o promociona la vida y garantiza la perpetuidad de la especie? Por lo tanto, tenemos que asumirnos que el sexo es natural en el ser humano. No es una cosa que no se habla y que se esconde. A su vez, las relaciones sexuales, tanto para la puber, para el puber, los adolescentes, las mujeres y los hombres, tienen que saber que si tenemos relaciones sexuales, nos podemos embarazar y podemos procrear. No hay otro secreto. Por eso dicen que el mejor anticonceptivo es la aspirina. ¿Saben ese cuento? Sí. A ver, Belén, contalo. ¿Cómo es el cuento?
supuestamente tenés una aspirina entre las rodillas y si se cae, perdés. Exactamente, hay que tratar de tener una aspirina entre las rodillas y evitar que se caiga. Es el único anticonceptivo al 100% seguro. Si no, cualquier relación sexual nos pone en un estado de posible embarazo o reproducción. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Por qué, profe, no hay, digamos, una bajada de línea que se dé como matemática fondo, sexualidad fondo, en los colegios primarios, por ejemplo? Porque nosotros somos La sexualidad uno, una sociedad que desde los franciscanos para acá somos católicos. Los católicos todavía tienen cierta tradición arcaica sobre el sexo. Se piensa que la sexualidad, bueno, esto significa Opus Dei, ¿no? Opus Dei son los católicos ultra católicos que no usan anticonceptivos porque están en contra de los anticonceptivos y tienen todos los hijos de los hermanos. Entonces son familias numerosas, son de alto poder adquisitivo. Universidad Austral, Pilar, todo eso es Opus Dei. Donde las mujeres y los hombres van a tener todos los hijos que Dios les mande, porque están en contra de la planificación familiar. Imagínate, ni pensar que te dejen hablar de sexualidad en la primaria, ni en la secundaria, ni en ninguna instancia educativa, porque ellos tienen sus propias creencias religiosas. Entonces las religiones impactan muchas veces en el avance educativo. Amor. Sí, yo en la secundaria tuve salud de adolescencia. Fue tomado como una materia y nos mandaron a hacer un trabajo práctico sobre anticonceptivos. Ajá. Para averiguar los tipos que había y mini cartulina, explicar. Ese es el problema. En realidad uno tiene que pararse y hablar con adolescentes. Así como les estoy hablando yo, y que tengan la posibilidad de preguntar todo lo que quieran. Yo tuve con Porque esto, hacer como que, te doy un trabajito práctico y vos revisás, bueno, eso es como que aparte la nos ocupamos, como que damos educación. No, educación sexual hay que dar power, hay que dar video, hay que hacer talleres, hay que preguntar, hay que dejar. Miren, mi hijo cuando estaba, creo que tenía 10 años, se estaba preparando para la comunión, ¿no? Tenían un cura, no, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, era un cura joven, no habrá tenido 30 y pico de años. Antes de la primera comunión, el tipo, porque se creía así genio, se sentó y dice, bueno, yo estoy acá para que los chicos me hagan todas las preguntas que quieran. Imagínate los pibes de 10, 11 años. Uno le dijo, padre, ¿vos tuviste novia antes de ser cura? Otro le dijo, padre, ¿vos tuviste relación sexual antes de ser cura? Padre, usted como cura, ¿no tiene relaciones sexuales? Esto es taller. Esto es lo que digo que hay que hacer. Hay que sentarse y hablar, responder preguntas. Yo, por ejemplo, siempre tengo libros de salud sexual, reproducción, todos los programas. Vos vas a mi biblioteca y el pibe, como mis hijos en mi casa siempre se habló, a veces juntaban sus amigos y decían, mamá, ¿podés venir a explicarles a estos que el pene no tiene hueso? Porque hay realmente mucha ignorancia en relación a esto.
Igual que la educación en la secundaria la dan a partir de cuarto año y a perspectiva de Igual a nosotros nos pasó en secundaria, teníamos yo iba a colegio católico, donde yo vivo no había colegio laico. Yo nunca fui creyente. Apareció un cura que era muy lindo y llamaba la atención de todas las adolescentes. Entonces el chabón nos hacía tipo reuniones y se hablaba, hasta que descubrieron que en eso, más allá de esas preguntas de que si había tenido relaciones, si había tenido novia, etc., el chabón impartía lo que era educación sexual, desde su área. O sea, siempre estaba el consejo de que la mujer tiene que esperar, pero aparte de eso estaba toda la parte de anticonceptivos y demás, y la Iglesia Católica lo apoya. Cuando descubrieron que hacía esto, al cura lo mandaron de vuelta, no lo echaron, lo mandaron de vuelta como internado, no sé qué hacen ellos, y bueno, lo dejaron ahí. Chau, educación. Sí, igual, yo creo que también para lo que es la educación hay que educar tanto en la escuela como a las familias. Porque una chica por ahí esa clase no fue y quiere saber sobre pastillas anticonceptivas, le pregunta a la madre. Si la madre no sabe, ninguno de los dos. Miren, hace 4 o 5 años aquí, con los estudiantes del primer año y segundo, hicimos un voluntariado universitario en los centros de jubilados. Porque todos los años en la Nación uno presenta proyectos de voluntariado universitario donde te dan un dinero para que vos te pagues, porque como es a posteriori de la cursada, entonces uno paga el almuerzo del estudiante, paga el traslado, entonces hicimos en 8 centros de jubilados acá. Lo primero que hicimos es hacer un diagnóstico de situación, cuáles eran las necesidades educativas de los adultos mayores. 6 de centros de jubilados pidieron educación sexual. Los estudiantes decían, pero ¿cómo? Los viejitos, educación sexual. ¿Por qué? Porque ellos tienen nietos que les preguntan y no saben qué decirles, no saben cómo abordar el tema, porque no es de su época. Entonces fíjense a dónde enfoca también la educación sexual. Enfoca toda la franja etaria, independientemente del ciclo de vida que esté cursando esa persona. O sea que nosotros, los centros de jubilados, fuimos a dar educación sexual porque fue demandado por los propios adultos mayores para tener discurso y tener terminología y poder responder a dudas de sus nietos, porque había muchos abuelos y abuelas que cuidaban a sus nietos. Bueno, hablando de eso, me acuerdo que en nuestra escuela hicieron también una charla de educación sexual. Fue un hombre que trabajaba también en la escuela de la isla, porque yo soy de Campana. Y en el Delta hay una escuelita. Sí. Y ahí hay gente que vive en la isla. Y él nos contaba de que tenemos que saber sobre cuidarnos y todo eso, no solamente siendo jóvenes, sino siendo grandes, porque allá habían entregado anticonceptivos. Y llegó un hombre preocupado porque la mujer había quedado embarazada. Dijo, pero te dimos los anticonceptivos. Sí, pero los tomó, sí, todos los días a la misma hora, durante 2 o 3 semanas. Lo tomó él. Es así, ¿por qué? Porque nosotros desde el sistema de salud somos tan soberbios que damos por sentado que el otro entendió lo que le dijimos. ¿Sí? Entonces hay que bajarse un poco, por eso hablo de salud colectiva. Eso también hay que tener un grado de responsabilidad de que cuando yo informo o educo, de corroborar que el otro me comprendió. Sí, por el hombre no sabía que le tenía que tomar la mujer. Dijo, son anticonceptivos, es para no quedar embarazada. Entonces él empezó a tomarlos. Porque no quería un embarazo. La mujer pensó que era la mujer que tenía que Pero tomar. más vale. ¿Por qué? Porque no Le aclararon que claro, después eso es una del falla ciclo de enorme del sistema de salud. Después del ciclo de Claro, porque No Dios, puede o sea, el hombre dijo, yo pensé que ya quedaba por sentado de que la mujer tenía que tomarlas. Pero como No, nunca no es así. supieron lo que era una pastilla anticonceptiva, no sabían quién las tomaba, cómo tomarlas ni nada. Es así. Entonces ustedes quítense de esos prejuicios, indaguen y respeten y escuchen y hablen claramente con la gente. No den
por sentado que todo el mundo sabe que los anticonceptivos los toma la mujer, porque en realidad ya hay anticonceptivos de hombres. Está bien que no llegó acá, pero ya en Estados Unidos hay una prueba piloto de anticonceptivos de hombres. Por lo tanto, uno tiene que ser claro cuando habla con la gente. Es como la importancia que también tiene que sepan leer y escribir. Exactamente. A mi cuñado particularmente le pasó, él fue a donar sangre y le dieron la planilla para llenar y él es una persona analfabeta. Entonces le preguntaban a la planilla, ¿tuvo relaciones sexuales? Sí, con hombres, sí, tiene sida, sí, tiene meningitis, sí, tiene esto, sí. Él tenía todo. Y después, bueno, claro, tiene todo. Obviamente se reían, que tenía todo. Tuvo control visible, punto web. En fin. Y en la segunda ocasión fue y le dice, doctor, ¿sabe que a mí me duele acá el ovario? Le dice. Para que le den el testículo. Le dice, me duele el ovario. Y me dijo, ahí le explicó que no tenía ovario, y demás. Y de ahí más se dio cuenta. Pero bueno, a ver, por eso cuando nosotros decimos que recogemos datos biográficos y entre los datos biográficos decimos cuál es el grado de educación, si hizo la primaria completa, la secundaria completa o incompleta, enfoca a resolver este tema de que nuestras intervenciones tienen que tener en cuenta la particularidad de la historia de vida de esa persona. O sea, no le pregunto como un dato estadístico más, tiene primaria incompleta, primaria. No. Estoy preguntando porque es un dato que a mí me ayuda a planificar mis intervenciones de una manera personalizada para que sea posible el cuidado con esa persona. Entonces, ustedes mismos tienen algunos ejemplos que realmente los tienen que utilizar como un empoderamiento y como un saber previo muy importante. Por supuesto que las características sexuales primarias se van desarrollando tanto en lo femenino como en lo masculino. Ustedes saben que todos nacemos hombre o mujer. Tenemos pene o vagina. Este es el sexo biológico. Por lo tanto, de acuerdo a ese sexo biológico, los caracteres sexuales primarios se van a ir desarrollando y madurando de acuerdo a ese sexo biológico con que nací. Las mujeres nacen o nacemos con una cantidad determinada de ovocitos, que son óvulos primarios que están en cada ovario, y que una vez que se instala la relación sexual van madurando y a través de los estrógenos y progesterona se van madurando esos ovocitos hasta transformar en óvulo maduro y que ya comienza mi vida fértil. Lo mismo para los espermatozoides, y esto es muy está definido biológicamente por los cromosomas. Por lo tanto, los caracteres sexuales secundarios empiezan a aparecer signos físicos y fisiológicos que hacen y determinan que una mujer o un hombre inicie su vida fértil, inicie su capacidad reproductiva. Por lo tanto, los caracteres sexuales secundarios permiten diferenciar cada sexo. A las mujeres nos crecen las caderas y a los hombres les crecen las espaldas, ¿viste? Que se hacen así como grandes de acá, no sabemos muy bien qué le pasa. Bueno, a ver, las caderas, miren, la musculatura más desarrollada en el hombre suele ser la parte superior del tórax y los hombros. Y esto es porque empieza a circular mayor
porcentaje de testosterona y que le va a dar la característica al hombre. Comienza a haber cambio de la voz se vuelve más grave. De pronto empieza a tener uno llama la atención, ¿no? Dice, uy, mi hijo está creciendo. Por supuesto que el desarrollo y la maduración de los órganos sexuales aparece en la polución nocturna, aparece la erección matutina, que son estas cuestiones que al niño le tenemos que enseñar, y también le tenemos que enseñar que con las erecciones matutinas, cuando va a orinar, lo que tiene que visualizar es que el prepucio deje al descubierto el glande, porque es lo que va a prevenir la fimosis. Entonces, el niño, ya a los 3 años, cuando pasa por una etapa masturbatoria, es ahí donde se inicia el autocuidado para prevenir la fimosis. Con la masturbación lo que hace es bajar el prepucio y dejar el glande afuera. Ese cuidado lo tenemos que hacer las madres del hijo varón cuando tiene 6 meses. Cuando lo metemos en la bañera con el agua tibia, donde el pene del niño se encuentra vasodilatado, hay que bajar suavemente el prepucio y romper una membrana que tiene la cobertura del glande para evitar la fimosis, porque si yo no hago esto, después va a cirugía. A ver, va a cirugía. No tiene relaciones sexuales satisfactorias porque le duele. Profe, pero de una sola vez, o Poquito a poquito hasta que cumpla el año. Poquito a poquito hasta que vos logres, pero después cuando sale el glande, por lo menos 2 veces en la semana tenés que seguir haciendo hasta que cumpla el año, porque si no se vuelve a formar la membrana. Porque acordate que en el primer año de vida el niño no tiene erección, y la erección es el que libera el glande y baja el prepucio. ¿Está? Entonces, estas cuestiones hay que enseñarle a la mamá. Y la mamá a veces tiene miedo y el papá no se anima a hacerlo. Hay que enseñarles a ambos, porque eso es promoción de la salud y prevención de una situación que nos lleva a un acto quirúrgico al niño. ¿Está? Entonces, estas cuestiones también hay que enseñarle al puber y al adolescente. Cuando está con erección, que se baje bien el prepucio, para orinar, que se baje el prepucio, y que después realmente vuelva a cubrir el glande con el prepucio, que nunca lo deje al prepucio por debajo del glande, porque ahí también a veces se produce inflamación y estrangulamiento del glande. Entonces, bajar para que el glande quede descubierto y luego cubrir con el prepucio el glande. Eso es salud sexual. ¿Está? Y esto muchos pediatras no le enseñan a la mamá. Bueno, yo esto no lo sabía. Yo tengo un varón de 5 meses. Y no... Pero la verdad que a lo mejor cuando vaya al control después de los 6 que lo digan. Ah, puede ser. Pero esto es como que las pediatras se olvidan, cuando en realidad es fundamental enseñar. ¿Está? Entonces, en la mujer, la pubertad y la madurez sexual es, ustedes saben cómo se llama ya la primera menstruación. Menarca. Aparece la menarca. Luego de la menarquía, que también lo van a encontrar como menarquía, empieza a regularizarse la menstruación, y eso ya lo pone con óvulos maduros. A veces tiene periodos anovulatorios y periodos ovulatorios, pero es en ese crecimiento y desarrollo que empieza a adquirir la capacidad fértil y de reproducción. Profe, ¿por qué alguna nena menstruan y después pasan 2 o 3 meses y no menstruan? Porque la madurez de la hipófisis, la segregación de estrógeno y progesterona,
empieza lentamente y a veces se detiene y después vuelve a aparecer, que son particularidades de cada mujer. Pero después de la menarquía uno espera que durante el primer año se tenga periodos irregulares, algunos dolorosos, otros menos dolorosos, y que va a depender de la sensibilidad y de la subjetividad de cada niña el dolor que tiene, ¿verdad? Lo que sí es normal es que cuando ovule tenga congestión de pechos, que las mamas estén creciendo y que cuando ovule tenga sensibilidad y dolor, molestia en los pechos, que esto es por el aumento de progesterona. Es fisiológico y es normal y es esperable. Lo que pasa es que no toda mujer lo percibe porque depende de la sensibilidad y del desarrollo subjetivo de cada una de las mujeres. Por supuesto que las glándulas mamarias crecen, la acumulación de grasa va a las caderas, que esto es lo que va a dar el crecimiento de las caderas para hacer posible que la pelvis adquiera una dimensión suficiente para que yo pueda parir un hijo. Entonces, estos caracteres sexuales secundarios van a dar la seguridad de mi crecimiento y de mi madurez sexual y que posiblemente me encuentre lista para procrear. Entonces, ensanchamiento de las caderas, desarrollo de las glándulas mamarias, aumento del tamaño de los glúteos. No es que las mujeres somos culonas porque mi mamá y mi abuela eran culonas. No, es una cuestión fisiológica de las hormonas que nos hace posible que podamos tener hijos y parir un hijo por vía vaginal. Voz más aguda en los varones, aparición del vello púbico y axilar, piel más suave que la del varón, inicio de la menstruación y el aumento de la estatura. ¿Vieron que de pronto uno lo ve al chango, al otro día creció así? ¿Qué pasó? Lo regaron mucho, dicen en el campo. Uy, ¿cuánto regaste al chango? Dicen en el campo. Pero es esto, caracteres sexuales secundarios. ¿Está bien? En los hombres se ensancha el tórax y los hombros, hay crecimiento y maduración del pelo y los testículos, mayor fuerza física y masa muscular, voz más gruesa que la de la mujer, aparición del vello púbico y axilar, piel más áspera que la de la mujer, inicio de la eyaculación y aumento de la estatura. Todo esto, estamos hablando de crecimiento y desarrollo, algunas características que suma a todos los órganos genitales anátomos fisiológicos que vieron ayer con Mónica. Bien. Hasta acá les muestro, porque son las 12:25. Lo que vimos, ustedes en el cuadernillo lo tienen, en el capítulo 2, en la página 16 a 31, lo que no van a encontrar son los conceptos de salud colectiva y trabajo de grupos comunitarios o intersectorial, que es lo que fuimos trabajando. Hay parte, pero no con el título, les quiero decir. Está dentro del desarrollo de ese capítulo. ¿Está bien? Hasta acá vimos programa de salud materno-infantil. Empezamos y trabajamos salud sexual y reproductiva y algunos aspectos psicosociales de la sexualidad. Hasta ahí desarrollamos en el día de la fecha.
vamos a avanzar con anticoncepción la próxima clase, porque ustedes en esta primera parte cursan materno 1 martes y miércoles. O sea que el próximo martes van a ver anticonceptivos, o con Mónica o conmigo. ¿Está bien? Y después ya vamos a seguir con el programa ampliado de inmunización de enfermedades infectocontagiosas o inmunoprevenibles, que es el manual del vacunador. Así que los que puedan vayan leyendo esta parte, y los que puedan vayan leyendo lo que el suite del apoyo y contestando las preguntas, ampliando eso, porque posiblemente ya el miércoles que viene estemos viendo vacunación. Profe, hoy nos manda el médico Para los contenidos no hay, la podemos pensar. Ustedes deberían de preguntar, disculpen ignorancia, como son enojados cuando me daban días de preguntas lo que estudiaba, por eso me ayudan. Hay como temas gordianos, ¿no? Del tema que vimos hoy, concepto y definición de familia, tipos, teoría, rol y funciones, son los temas que se van a preguntar en el parcial. No hay secreto en esto. El concepto de salud colectiva lo vamos a preguntar porque es un nuevo enfoque, junto con la medicina popular y tradicional. Estos conceptos abstractos hay que saberlo porque es de donde después vamos a valorar a la familia. Y por supuesto que a qué se denomina salud sexual, qué son los caracteres sexuales primarios y secundarios. Esto tiene que saberse. ¿Está? Esas son las preguntas del examen. Profe, ¿ya dieron fecha de examen más o menos? ¿Sabés que no? Porque estamos viendo en qué momento, pero generalmente cuando vamos desarrollando, miren, por eso yo les decía que vayan estudiando, porque acá ya vimos de la unidad 1 y la semana que viene terminamos la unidad 1. ¿Está? En 2 semanas terminamos la unidad 1.